Bueno, iniciamos esta rueda de prensa. Muy buenos días a todas y todos quienes están conectados en este Facebook Live de la Fundación Paz y Reconciliación, en este espacio, en esta rueda de prensa, en donde la Fundación presenta un informe muy importante de corrupción, que hoy los invitados especiales nos van a compartir y nos van a comentar sobre esto. Por esto nos acompaña León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación, Katy Jubinado, veedora del Congreso y fundadora de la iniciativa Trabajen Vagos, y Esteban Salazar, coordinador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Pares. Damos la palabra a León Valencia. Bienvenido, León, ¿cómo estás? Bueno, Sebastián, muchas gracias y gratitud especial para todos los que nos oyen y nos ven. Este es el tercer informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre el manejo de los recursos para atender la pandemia que nos trajo el COVID-19. Y en este tercer informe nos enfocamos en una subcuenta, en la subcuenta que maneja la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres en cabeza de Eduardo José González. Nos enfocamos ahí para ver cómo se maneja esa subcuenta. Hablamos de 357.000 millones de pesos. Hablamos de unos 35 contratos que revisamos con atención, con mucho cuidado, con mucha rigurosidad. Y hemos encontrado primero una cosa que hace parte, digamos, de la tradición colombiana, que es el clientelismo, pero en este caso pues es algo aberrante, porque es para manejar unos recursos para atender una crisis profunda de la sociedad, una crisis que se está llevando vidas, cientos, miles de vidas, en el caso colombiano más de 60.000 vidas, que está afectando a profundidad la economía, la vida social de la gente, la vida cultural de la gente, y uno pensaría que en ese caso pues se tendría mucho cuidado con estos recursos, pero no. La primera cosa que notamos es que, como siempre, le dan parte del Estado, parcelas del Estado, platas del Estado a corrientes políticas. Y prácticamente parece como una destinación específica. En este caso vemos una red de amigos de Enrique Peñalosa y de su, digamos, ahijado político, el doctor Uribe, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones. Esa es la primera cosa que queremos hacer notar, porque es grave, y ahí entendemos, digamos, la actitud de Peñalosa frente al gobierno colombiano y frente al gobierno del presidente Duque en esta pandemia. Hay una constante alabanza al manejo de la pandemia, y ahí entiende uno por qué hay ese compromiso de alabar una gestión del gobierno, porque está sustentada en lo que en Colombia en los últimos años se ha llamado mermelada. Las segundas irregularidades es que se contratan por esas millonarias empresas que tenían otra función social. Empresas que tenían, por ejemplo, compra y venta de bebidas y alimentos, y terminan trayendo, encargándose de ventiladores para la UCI. Y así, digamos, se encuentran varias empresas con oficios distintos, y los contratan para cumplir esto, y uno ve que es claramente un abuso con las plantas del Estado. Y la tercera cosa es que hay mucha opacidad, mucha oscuridad en la contratación. Los antecedentes no son buenos de Eduardo José González, porque también está encargado, y pues aquí hacemos notar una cosa, que también fue una emergencia muy grande en el caso, digamos, de la isla de Providencia. Hay 6.000 personas allá, y todavía no se logra siquiera atender la parte más dura, que es darles un lugar donde habitar. Y esa es otra responsabilidad de esta unidad de riesgos y desastres. De manera que eso, para poner un ejemplo, y uno lo entiende, y eso lo vamos a ver en esta rueda de prensa, por qué este señor se mantiene ahí, por qué está atornillado en
en esa función cuando el mismo presidente en algún momento estaba muy descontento con el manejo de lo que está ocurriendo en San Andrés y Providencia. Y en este caso, pues lo que ha tomado es como unas platas de bolsillo para entregársela a unos políticos y a unas empresas no aptas para atender esta emergencia, de manera que de eso es lo que vamos a hablar en esta rueda de prensa. La Fundación Paz y Reconciliación hace esta información de manera independiente, con dinero de cooperación internacional, no tiene ningún interés especial en ningún actor político, lo hacemos con el ánimo de ahondar en la lucha contra la corrupción en Colombia. Se lleva millones y millones de pesos del erario público, de los impuestos de todos los colombianos, y aún en situaciones de emergencia como estas, o en la atención a poblaciones vulnerables como los niños, se rapan el dinero en Colombia. Eso es lo que queremos poner ante la opinión nacional e internacional con estos informes. Este es un tercer informe, seguimos haciendo, estamos cumpliendo un año de la pandemia, de haber iniciado, digamos, en la pandemia en Colombia, y con motivo de ese año queríamos entregar este informe que se centra en una subcuenta manejada por la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, en cabeza de Eduardo José González. De manera que muchas gracias por acompañarnos, y aquí tendremos un espacio de 4 personas muy ligadas a estas investigaciones en la Fundación, y por una investigadora asociada como Katy Guinao, y tendremos también posibilidades de hablar en esta rueda de prensa de un hecho también lamentable que está ocurriendo con la democracia colombiana y el intento de ampliar el periodo de Duque y de los parlamentarios, y esto puede ser un zarpazo duro a la democracia colombiana. De manera que aquí vamos a tener esa conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, León, por esa introducción. Yo desde la coordinación de esta investigación haré una explicación de cómo ha sido todo este proceso a profundidad, haciendo un agradecimiento especial para este informe a Julián Martínez, que es nuestro periodista e investigador asociado en este momento, quien participó de la elaboración de este proceso que les voy a presentar yo el día de hoy, recogiendo esos 3 informes, recogiendo también todos los hechos que son bastante graves a la luz incluso del proceso de vacunación que se está dando hoy en Colombia. En primer lugar, mencionar que para dar un contexto, tal vez la gente no entiende muy bien cómo funciona todo este intríngulis de todos estos hechos que se están dando, y PARE se dio a la tarea de empezar a desenmarañar todos los hechos a nivel jurídico e investigativo para traerles a ustedes los resultados que hoy tienen gran gravedad y una mayor gravedad todavía en el manejo de esa subcuenta COVID. En primer lugar, el gobierno nacional, a partir del estado de emergencia y sin un contrapeso claro por parte del Congreso de la República, desde el año 2020, en marzo, creó el FOME, ese denominado Fondo de Emergencias, y posteriormente crea en abril el Fondo de la Subcuenta COVID, que está asociado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es muy reconocida porque desde hace 4 años ha venido haciendo el tema de la reconstrucción de Mocoa y al día de hoy no ha tenido resultados, y eso también se ve reflejado en lo que está pasando en este momento, incluso en San Andrés, que pasados 100 días no han llegado a resultados ciertos sobre estos hechos. Pues esta unidad, por medio de un acuerdo de confidencialidad, desde mayo del 2020, empezó a hacer una labor de contratación por parte de lo que le determinaba el Ministerio de Salud para la atención de la pandemia y la emergencia del COVID. En ese sentido, PARES realizó una primera investigación donde determinó cómo se estaba dando por parte de esta unidad la contratación de alimentación, en la que se identificaron 313 contratos que tenían cuestionamientos de varios hechos que ya han sido mencionados en ese primer informe, desde contratistas que tenían personas anteriormente en asociaciones con vínculos con grupos paramilitares, personas que ingresaban celulares a las cárceles, personas con contratos asociados a hallazgos fiscales y administrativos.
Después de ese informe, nosotros empezamos a identificar un mecanismo todavía más grave a finales del año pasado y principios de este año, en el cual nos centramos en la evaluación jurídica de los documentos de la asociación entre el Ministerio de Salud y esta unidad. En esos documentos encontramos un acuerdo de confidencialidad que en efecto empezó a restringir toda la evaluación de la contratación para la revisión por parte de la veeduría ciudadana y de los entes investigadores, que al día de hoy no hay certeza sobre en qué se ha contratado y cómo se ha contratado, pero gracias a la labor que realizamos en esa investigación, hemos identificado que a este momento, por lo menos por las transferencias que hay dentro de ese fondo de la subcuenta COVID, ha habido manejos de alrededor de 1.5 billones de pesos. Especialmente en este tercer informe, que ya recogíamos toda esta labor que habíamos realizado, hicimos una determinación de encontrar cuáles eran entonces los contratos asociados al tema de la vacunación. Toda vez que dentro del principio de este año, por parte del Instituto Anticorrupción, en una columna que sacó Camilo Enciso, hizo una alerta sobre varios hechos dentro de esta subcuenta de los contratos que se estaban publicando. ¿Qué encontró Pares? Pares encontró quién se está quedando con los recursos del COVID. Y en este tercer informe, denominado de esta manera, nosotros hicimos una investigación tomando una muestra de 36 contratos, de un centenar que tienen publicados al menos hasta este momento, que suman 347.000 millones de pesos. De esos 347.000 millones de pesos, corresponde apenas a 35 de los 36 contratos evaluados, toda vez que hay un contrato incluso que ni siquiera tiene información cierta publicada. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar cada uno de esos contratos, encontramos que 7 de cada 10 contratos revisados tienen cuestionamientos por nexos políticos, por antecedentes con empresas con hallazgos fiscales irregulares, como había pasado con los 313 contratos de alimentación que habíamos revisado el año pasado, e incluso hay casos bastante aberrantes como empresas de licores y juegos pirotécnicos que han contratado temas de respiradores, de ventiladores y de compra de tapabocas. Todos estos contratos, como lo mencionaba León, han sido firmados y supervisados por Eduardo José González Angulo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que no ha dado explicaciones, por ejemplo, en el pasado, de lo que fue el proceso de la revisión de los contratos con sobrecostos en la alimentación, y en este momento tampoco ha dado explicaciones sobre cómo en un país en donde hay más de 50 millones de personas que habitan, no hay explicación de por qué se contratan personas asociadas a un grupo político en particular, cercano al Centro Democrático y en especial al uribismo. Entonces, nosotros de esos contratos hicimos una división en dos vías. Por un lado, de los contratos que tienen vínculos con actores políticos de derecha, del uribismo, y por otro lado, un factor bastante grave, y es que existen contratos que suman alrededor de 150.000 millones de pesos que están mal firmados. Y ojo a esto, hubo abogados contratados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con contratos entre 5 y 17 millones de pesos y ni siquiera una firma la pudieron revisar bien o un NIT lo pudieron revisar bien. Y voy a ir caso a caso para explicarles brevemente algunos de los hallazgos que hicimos. En el caso de Enrique Peñalosa, nosotros encontramos contratistas de su alcaldía en su momento que hoy resultaron contratados dentro de este fondo, como es el caso de Sandra Milena Romero, que es abogada justamente de las que firmó estos contratos mal firmados del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de la subcuenta COVID, que anteriormente aparece como dentro de la Oficina de Asesoría Jurídica del Jardín Botánico, durante la alcaldía de Peñalosa. Tenemos otro caso que ya es especialmente relacionado con servicios postales nacionales, con contratos por 5.000 millones de pesos para el almacenamiento y alistamiento de los equipos y bienes de elementos de protección personal, que está bajo la presidencia hoy de Luis Humberto Jiménez Morera, que cabe recordar, durante la administración de Peñalosa, era el gerente corporativo de la empresa de acueducto de Bogotá. Voy a avanzar con otro caso especial, que es el de Miguel Uribe Turbay, con un nombre muy particular, que es el de Adriana Jiménez Rodríguez, gerente de la subcuenta COVID, que ya lo había mencionado Camilo Enciso, pero que aquí pudimos hacer una profundización sobre ese contrato por 6 meses, por 104 millones de pesos,
y quien también habría tenido, digamos, un espacio dentro de la campaña de Miguel Uribe Turbay en el pasado para lo que fue una donación en especie de 10 millones de pesos y que además ayudó dentro del proceso de recolección de firmas a la alcaldía de Bogotá. Tenemos otro caso como es el de Claudia Candela, que es otra de las mencionadas, digamos, dentro de esta investigación, con un contrato de honorarios mensuales por 17 millones de pesos, que anteriormente ya había sido viceministra de Comercio Exterior de Luis Guillermo Plata, que fue el gerente del COVID, sobre el cual hoy no sabemos ningún reporte de gestión alguna. Voy a seguir avanzando con otros casos que también hemos encontrado. Uno es el de la reina y el COVID, que es un caso bastante particular porque una ex reina del Valle del Cauca llamada Joana Graciela Corrales resultó beneficiaria de un contrato de 9.000 millones de pesos, óigase bien, para la compra de tapabocas. Cabe resaltar que aunque esta empresa fue constituida en 2012, la empresa de la ex reina, sí nosotros empezamos a encontrar que esos contratos con una cantidad de contratistas que pueden cumplir con esos requisitos, nos llama la atención por qué no se contrataron otras personas. Y ya para cerrar, dentro de esos casos aberrantes, tenemos una empresa llamada VSAS, que tiene como actividad principal la comercialización de bebidas alcohólicas, y fue una de las empresas incluso evaluadas antes de que se pasara y se transfiriera esa responsabilidad a la unidad de gestión del riesgo por parte del Ministerio de Salud para la compra de ventiladores. Es una empresa que hoy, a pesar de que su objeto social aparece en la comercialización de bebidas alcohólicas, tiene un contrato por 93.500 millones de pesos. Y ya para cerrar, en otro de estos casos aberrantes, tenemos el caso de Industrias Martinica, el Vaquero SAS, que firmó un contrato por 35.700 millones de pesos para la adquisición de elementos de protección para trabajadores y agentes del área de salud, entre los cuales hay respiradores de alta eficiencia. Llama la atención que Industrias Martinicas, el Vaquero, tiene como actividad principal el comercio al por mayor de juegos pirotécnicos. Con esto quiero dar paso a Ariel para que siga profundizando con lo que han sido estos hallazgos de la mano de la investigación que hemos venido realizando y pues el correspondiente análisis que tiene para este caso que en un país de 50 millones de habitantes, pues curiosamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, a la que se le transfirieron todas las responsabilidades por parte del Ministerio de Salud por medio de un acuerdo de confidencialidad que hoy no permite hacer un mayor escudriñamiento, ¿qué impacto tiene esto para el país? De aquí en adelante, incluso en un proceso muy maltrecho de vacunación, que si bien el presidente Duque dice que van 1 millón de vacunados, la realidad es que una dosis no es suficiente y que esa cifra puede estar alterada. Ariel, buenos días. Esteban, buenos días. Yo prefiero que continúe Katy y yo cierro con el análisis general de los 3 informes. Katy, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven en primer momento y por supuesto a mis compañeros de panel, a León, a Ariel y a Esteban. Pues nosotros desde la Veeduría Trabaja en Vagos tenemos 4 mensajes, digamos, en un análisis un poquito más global de lo que ha sido el comportamiento del gobierno nacional comparado, por ejemplo, con gobiernos locales en cuanto a la rendición de cuentas y al acceso a la información en la pandemia. La primera anotación que nosotros cuestionamos, o el primer cuestionamiento que tenemos desde la veeduría, es si realmente era necesario y estaba justificado sacar del Ministerio de Salud, que se supone que es la entidad competente para los asuntos de salud, que tiene a los expertos no solamente epidemiólogos y de salud misma, sino los jurídicos también, que llevan años haciendo eso. ¿Por qué se saca una subcuenta COVID a la UNGRD, a la Unidad de Gestión del Riesgo, que tiene un sistema de contratación distinto, que no cuenta con la idoneidad? Porque aquí clarísimamente con la investigación de pares se ve que el criterio con el que están entregando, digamos, esta subcuenta no es técnico, es político. Y la gran pregunta que nos queda a nosotros para empezar es si aquí hay una posible duplicidad de funciones, es decir, si está realmente justificado sacar esto del ministerio y si en el ministerio mismo no se podía conformar este grupo. Eso es una primera cosa. Lo segundo es que para los activistas, veedores, investigadores,
y periodistas ha sido muy difícil acceder a la información, dado que desde que se decretó el estado de emergencia en marzo de 2020, en la emisión de los decretos legislativos, el gobierno nacional cambió las reglas de juego en los términos de respuesta de las entidades públicas a los ciudadanos y veedurías. Antes las instituciones del Estado tenían que responderle a los ciudadanos en el término de 10 o 15 días, dependiendo del derecho de petición, y en el caso de los congresistas, 5 días. Esto se amplió a 35 días y inexplicablemente ese decreto legislativo sigue vigente, aun cuando la gran mayoría de decretos ya no están vigentes. Y no hay ninguna justificación para esto, porque no es cierto que las instituciones no tengan la capacidad para responder. Ya las instituciones paulatinamente han ido retomando, digamos, sus labores, aún desde teletrabajo, y claramente pues aquí sigue vigente una dilación al acceso a la información que no se traduce ni siquiera en 35 días hábiles. Esto lo que quiere decir es que en la práctica las instituciones están demorando meses en responder los derechos de petición, y por supuesto esto es inaceptable, porque cuando más necesitamos transparentar la información pública es en un momento de crisis y de decepción y de emergencia como este. Lo tercero es que nosotros no pudimos encontrar un modelo de identificación del riesgo en la contratación en el marco del COVID para el gobierno nacional. Este modelo de detección de riesgo en la contratación sí existe para los gobiernos locales, y este modelo lo montó la Auditoría General de la Nación. Y sin embargo, este mismo modelo no aplica para el gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional, a través de la emergencia, sí cerró por completo los canales, digamos, tradicionales de rendición de cuentas y de suministro de información. Por ende, los veedores no encontramos un lugar centralizado en donde el gobierno, digamos, tenga discriminado todo el gasto público del COVID. La información está absolutamente atomizada, y pues esto dificulta el seguimiento, pero además ha hecho incluso que sean los mismos ciudadanos los que, poniendo sus propias herramientas tecnológicas, tengan que crear este modelo de detección de riesgo en la contratación. Lo cuarto es que el Ministerio de Salud, si bien tuvo una dinámica de rendición de cuentas, sobre todo sobre la información que tenía que ver con los contagiados y los fallecidos, digamos, en el primer año de la pandemia, fue un sistema bien montado. El ministerio en su página web, digamos, los veedores podíamos acceder a datos abiertos sobre esta información de la pandemia, pero además absolutamente caracterizado y discriminado. Es decir, esto estaba, digamos, muy bien puesto georreferenciadamente por departamentos, por ciudades, por municipios, por sexo, por edades, inclusive por nivel socioeconómico. Entonces, digamos que había una forma certera de que las veedurías pudiesen contrastar la información que estaba emitiendo el gobierno nacional contra los datos abiertos que estaban colgados en la misma página. Sin embargo, cuando arranca el plan de vacunación hace un mes, notamos un cambio profundo en la presentación de esta información, y básicamente el ministerio ya no está, digamos, proporcionando toda esta cantidad de información en su página web. Lo único que está haciendo el ministerio para reportar los avances del plan de vacunación es un mapita de Colombia que publica en Twitter y en sus redes sociales, y allí se marca el avance diario de la vacunación por departamentos. Allí no hay, digamos, datos por ciudades, y no solamente no hay datos por ciudades, sino que no hay datos, por ejemplo, no hay datos abiertos para empezar, no hay reportes sobre la aplicación de las segundas dosis. Los expertos, digamos, que le están haciendo veeduría a esto lo consideran muy grave, porque si no sabemos cuántos ciudadanos ya recibieron las segundas dosis, pues no podemos calcular en cuánto va el porcentaje de inmunización, pero además tampoco sabemos cuántos ciudadanos van a recibir una sola dosis, porque digamos que en el camino el ministerio cambió esa regla de juego para quienes tenían COVID y van a recibir la vacuna Pfizer. Estas personas ya solamente van a recibir una vacuna. Esa información no la tenemos. El ministerio hizo una auditoría la semana pasada y algunos municipios cambiaron en sus valores de avance en las vacunas, y nadie a este momento sabe con qué criterios el ministerio está haciendo esas auditorías y por qué están cambiando los valores de vacunación en los departamentos.
No sabemos al día de hoy cuánto han costado las vacunas. Sabemos que las han comprado, sabemos cuándo llegan al país, porque pues toman todas las fotos del mundo y eso sí es lo único que sabemos con claridad. Pero, por ejemplo, de la última tanda, que son vacunas de Sinovac y Pfizer, casi 600.000 vacunas, el ministerio no ha emitido los decretos de asignación y distribución. Entonces no tenemos ni idea cómo se van a asignar todavía esas 600.000 vacunas y mucho menos la distribución. Y pues tampoco sabemos cuántas vacunas están saliendo dañadas, contaminadas, si hay errores, y no sabemos cuántos ciudadanos colombianos han reaccionado mal, si es que los hay, a las vacunas. Entonces, en conclusión, pues esto dificulta, por un lado, el seguimiento al gasto público en términos de la contratación. Estamos viendo que no hay un criterio técnico, sino político. Y en segundo lugar, pues no estamos viendo, digamos, de manera clara el avance de la inmunización, porque recordemos que más que tener el dato de los vacunados diarios, el verdadero dato que nos importa a todos es el porcentaje de inmunización por departamentos, porque se supone que el plan de vacunación es una estrategia para que como nación alcancemos la inmunidad de rebaño, que se supone se alcanza cuando haya 35 millones de colombianos vacunados, pero pues por lo pronto vamos bastante a ciegas con el plan de vacunación. Entonces, en conclusión, pues para las veedurías, lamentable, hay unos riesgos de corrupción que en este momento no son tan detectables porque no hay el modelo para el gobierno nacional y pues estamos a gatas con los avances del plan de vacunación por lo pronto. Bueno, a todos y todas, buenos días. Yo me voy a concentrar, Esteban hizo un buen resumen de las investigaciones que hemos hecho. Yo solo voy a recapitular 4 puntos que son importantes tener en cuenta. Lo primero es que informe que lanza la Fundación Paz y Reconciliación es el tercer informe que se hace en el año de emergencia producto de la pandemia. Se pudo haber entendido inicialmente los primeros 2 meses que el Estado, debido a la emergencia, a la falta de preparación, pudo haber incurrido en no publicar la información, haber incurrido en una contratación de emergencia, pero después de tantos meses es imposible tener esa justificación. No se entiende por qué ocultan información, no se entienden por qué contratan gente en procesos judiciales o disciplinarios, no se entienden por qué el Ministerio de Salud le entregó a la unidad de gestión de riesgo la parte técnica de la compra de equipos cuando no tiene ninguna preparación técnica. No se entiende por qué Enrique Peñalosa y Miguel Uribe son los nuevos jefes burocráticos de esa unidad. No se entienden muchas cosas. Vuelvo y repito, es posible que inicialmente haya habido algún tipo de tolerancia que uno como ciudadano pudiese tener, pero después de un año eso es incomprensible. Segundo punto. El primer informe de la Fundación Paz y Reconciliación del año pasado indica que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres contrató por miles de millones de pesos a privados cuestionados. Hay uno de ellos, uno de los representantes, que fue echado a la cárcel por irregularidades en los PAE, en los planes de alimentación escolar, es decir, por corrupción en la alimentación para los niños. Hay otro que están en procesos por cartelización de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay uno que está procesado además porque metió celulares a las cárceles. Es decir, es como si el Estado colombiano hubiese contratado con ampones para el tema de la emergencia del COVID. Además, la W Radio demostró sobrecostos en los kits de alimentos. ¿Se acuerdan todo ese escándalo de latas de atún a 20.000 pesos? Entonces, más o menos hubo sobrecostos. El segundo informe de la Fundación Paz y Reconciliación lo que recoge es que hubo un acuerdo por debajo de la mesa, esos se llaman acuerdos mafiosos, llamémoslo así, entre el ministerio y la unidad de gestión de riesgo, para que no se publicara ningún tipo de información sobre la contratación en medio de la pandemia. Ustedes, Esteban lo nombró, ustedes lo vieron en el programa de televisión de ayer, un acuerdo de confidencialidad. Y lo revelamos. Y el tercer informe, que es el que le presentamos anoche, básicamente lo que demuestra es que la unidad de gestión de riesgo es un banco burocrático de Enrique Peñalosa y de Miguel Uribe Turbay y del uribismo, y que han metido gente incompetente porque los contratos quedan mal firmados, se repiten los NID de las empresas, errores en digitación, y son abogados que están ganando entre 5 y 17 millones de pesos. Todo eso quedó demostrado.
Entonces, lo que uno puede concluir es que la unidad de gestión de riesgo, pues es un antro de corrupción, al que maneja la plata y al que nadie le importa. Tercer punto. La pregunta es, si la W Radio Juan Pablo Calva sacó tanto de esto, nosotros hemos sacado tanto de esto, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué el presidente Duque no mueve al director de la unidad de gestión de riesgo? ¿Qué le debe o qué miedo le tiene o qué secreto le tiene el director de la unidad de gestión de riesgo que es incapaz de moverlo? Y lo mismo para los órganos de control. El fiscal Barbosa se autoproclama al modelo Guaidó como el mejor fiscal de la historia. Se la pasa viajando, persiguiendo opositores del gobierno Duque, pero no cumple su función. El señor Pipe Córdoba, exactamente lo mismo, no cumple su función. Además, tristemente recordado porque en el proceso contra Hidroituango no metió a Federico Gutiérrez, que era el alcalde cuando ocurrió todo el desastre y el que era encargado de EPM. Claro, y ahora Federico Gutiérrez es uno de los más cercanos al uribismo. Uno ahora entiende por qué no. Y la señora Margarita Cabello, que es funcionaria de la administración Duque. Entonces, los órganos de control no hacen nada, el presidente no hace nada y nosotros literalmente no sabemos de nada. Entonces, yo le hago la pregunta al fiscal Barbosa, al contralor Pipe Córdoba, a la procuradora, ¿ustedes para qué están allá? O sea, ¿para perseguir nomás la oposición al uribismo o para qué es que están? Entonces, ahí tenemos un gran problema. Pero el cuarto punto es un poco lo que dijo León y lo que dijo Katy, y es que nosotros tenemos la obligación como ciudadanos y podemos hacerla de hacer todo este tipo de control. Eso no significa que nosotros estemos con una fijación con alguien o que seamos enemigos de algo. Nosotros estamos en este proceso y son miles de millones de pesos lo que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ha contratado y por los cuales nosotros pedimos explicación. Pedir explicaciones a las entidades públicas sobre por qué contratan, a quién contratan, la idoneidad de la contratación, eso es lo normal en una democracia. No hacerlo es lo que es anormal en la democracia, es lo que es una patología en la democracia. Y nosotros vamos a seguir haciéndolo. Yo termino únicamente para darle la palabra ahora a León para hablar del segundo tema, y es sobre este proyecto que se pretende alargar los periodos electorales de casi todos los funcionarios. Yo termino con dos preguntas o tres preguntas. La primera pregunta para el presidente Iván Duque es, ¿por qué protege al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres? El señor, ¿qué secreto le tiene o usted qué deuda le tiene que no entiendo por qué no mueve? Por mucho menos de estos se han ido funcionarios en otros gobiernos. La segunda pregunta para la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Ustedes están quedando, son como entes de persecución a la oposición del uribismo, ustedes no están haciendo el trabajo y a pesar de todos estos escándalos han guardado silencio por más de 8 meses desde que salió el primer escándalo del famoso kit de mercados y los sobrecostos. Y la tercera pregunta es para el ministro de Salud, que la gente cataloga que es un buen ministro. Yo no sé, uno con más de 60.000 muertos en medio de una pandemia, con más de 2.2 millones de contagiados, uno como dice que alguien que tenga esos números es buen ministro. Es como decir que los 4 ministros de Bolsonaro han sido buenos. No entiendo, pero es la pregunta para el ministro y para el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Por qué no nos muestran la información? ¿Cuál chanchullo es el que esconden que no son capaces de publicar nada? Muy bien, yo le quiero dar la palabra a León. Vamos a hablar del segundo tema, que es sobre este proceso de alargamiento de periodos electorales. Eso es una defecio constitucional, pero muy bien armado jurídicamente, porque está tan bien armado que van a obligar a los magistrados de la Corte Constitucional a declararse impedidos por la forma como está redactado esto. Es decir, es bastante bien armado, aunque sea una defecio constitucional. León, tiene la palabra. Muchas gracias, Ariel. Nosotros, pues, estamos alarmados por esto que está ocurriendo. Eso apareció como un rumor que salió de Presidencia de la República y ahora ya tiene un grupo de parlamentarios respaldándolo con sus firmas. Entiendo que cerca de 25 parlamentarios están respaldando con sus firmas la posibilidad de ampliación del periodo presidencial con un argumento, indicar los periodos elecciones parlamentarias y la elección presidencial. Y eso
que en Colombia no se creía que pudiera ocurrir, porque la última, digamos, el último asalto a la democracia que hizo un presidente con una popularidad enorme como era Uribe fue una primera aprobación de una reelección, y luego intentó una segunda reelección y se le cayó porque, a pesar de la popularidad que tenía, pues la sociedad colombiana, la misma Corte Constitucional no accedió, digamos, a esa posibilidad. Ahora, en medio de una crisis como la que hoy vivimos, se quiere prolongar el mandato de un presidente muy impopular, porque un presidente que tiene ha tenido hasta 20% de aceptación, con un 60-70% de rechazo, y ahora siempre oscila entre 20 y 30 de popularidad en las encuestas. Un presidente que ha manejado la pandemia de manera muy deficiente, para no decir desastrosa, y que apenas nosotros empezando este ciclo de vacunación lento, después de que países más pequeños lo empezaron antes. Nosotros estamos entre los 15 países con más afectación de la pandemia en el mundo. Nosotros estamos en una situación muy difícil social y económica, y entonces querer prolongar un mandato es no solo un asalto a la democracia, sino un asalto al sentido común. Pero hay un argumento, que es el que siempre utilizan todas estas fuerzas autoritarias, y es un argumento contra un contradictor político. Están viendo que en todas las encuestas no marcan, los candidatos del partido de gobierno no marcan nada del Centro Democrático, del Partido Conservador o de las fuerzas de la coalición de gobierno. Que marcan son otros candidatos que vienen de la izquierda o la centroizquierda, están en la cabeza de las encuestas, y que es lógico porque por el desastre, digamos, como se está gobernando el país, pero utilizan ese argumento, y otra vez el coco de la izquierda, el coco del pastrochavismo, el coco, digamos, de que va a venir un populismo de izquierda que va a arrasar con la institucionalidad. Pues no, señores, arrasar con la institucionalidad, con el pretexto de proteger la institucionalidad, es lo que ustedes están haciendo, con la idea que empieza a correr fuerza de que van a ampliar el periodo presidencial. Ahora, partidos, me pregunto, partidos como Cambio Radical, partidos como el Partido Liberal, como el Partido de la U, que establece unas mayorías parlamentarias, y la oposición, obvio de la izquierda, van a tolerar esto. Esto tiene un proceso parlamentario, y estos partidos van a tolerar esto. Dicen las malas lenguas que no están hablando con los partidos como instituciones, sino están hablando a cuentagotas con cada uno de los parlamentarios, ofreciéndole cuota a los parlamentarios, y eso es verdaderamente un peligro, porque en Colombia los partidos mandan muy poco, y los que terminan mandando son los que tienen la credencial, que normalmente son políticos que van por recursos o por dineros o por cuotas clientelares, y que venden su voto de manera al por menor al Ejecutivo. De verdad que sí hay peligro de eso, que a uno le parece una cosa insólita, pero hay peligro de eso, y eso que queremos advertirlo desde acá, desde la Fundación Paz y Reconciliación, y de un grupo especial que siempre le ha hecho un seguimiento al Congreso, que sabe cómo se mueve el Congreso, que es el de Trabajen Vagos, este grupo que ha hecho una labor tan importante en cabeza de Cato Iluminado, de manera que estamos en un SOS para llamar la atención de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, y sin duda nosotros demandaremos estos actos ante los organismos de justicia en Colombia y ante la comunidad internacional. Esteban, tiene usted la palabra, seguimos exactamente el mismo orden. Gracias, Ariel. Una pequeña acotación, veo que en redes sociales nos están preguntando para el tema del informe nuestro. Ustedes lo pueden encontrar en nuestro portal pares.com.co. Ahí estará nuestro artículo, Presidente, ¿qué pasa con los recursos del COVID en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? Dentro de la
pregunta del debate que hay hoy en Colombia sobre lo que está sucediendo respecto a este adefesio legislativo que quiere además dar un golpe no solo a la democracia, sino al sistema de pesos y contrapesos en Colombia, yo sí hago un llamado a cosas, digamos, desde lo más básico hasta lo más profundo, a nivel técnico, a nivel político de esta reforma, y es que John Sudarsky sacaba hace unos años un estudio que se llamaba la cadena de eslabonamiento representativo, que en español es sencillamente usted preguntarse si se acuerda por quién votó en la última elección a nivel nacional o siquiera en la última elección a nivel local. Y la realidad es que la gente no se acuerda por quién votó, y cuando uno analiza la pedagogía electoral en este país, se ven más de 1 millón de votos nulos porque la gente no sabe marcar un tarjetón, y es preocupante que ahora, desde lo más básico que es la pedagogía electoral, se pretenda que haya listas que tengan por partidos candidatos a ediles, alcaldías, a gobernaciones, a consejos, a Cámara de Representantes, a Senado y a presidentes. Eso es un despropósito absoluto pretender que la gente que hoy en 2 elecciones no entiende ni siquiera cómo votar, cómo lo va a hacer en una lógica de estas. Pero vamos un poco más hacia lo amplio, hacia lo institucional, y es que cuando uno revisa la literatura académica en Colombia, antes del acto 02 del 2002, el acto legislativo que estableció los periodos institucionales de alcaldías y gobernaciones en 4 años, eh, con las de consejos y asambleas departamentales, uno encuentra que el sustento de esto a nivel constitucional era que no se podía seguir en la lógica centralista de antes del 91, donde el presidente nombraba alcaldes y gobernadores a su antojo y como se le diera la gana, incluso antes de la elección popular de 1989, alcaldes y gobernadores, porque esto parecía era la finca de una hipertrofia de un ejecutivo en una dictadura sin contrapesos de absolutamente nadie, porque a nivel descentralizado se rompía con todo ese principio. Es como volver a ese proceso, pero todavía más grave, y es que la Federación Nacional de Municipios hace un año ya hizo un intento para esto, y esto es como volver al pasado por parte de la misma Federación de Municipios, que dice que esto es la panacea, y que en 2014 ya Juan Manuel Santos había hecho el mismo intento, y se le cayó por lo mismo, porque traía vacíos de constitucionalidad. En su momento fue Juan Fernando Cristo el que hizo ese proceso, y fracasó rotundamente, porque esto no tiene ni pies ni cabeza cuando uno lo analiza a nivel de la descentralización fiscal, político y administrativa. Esto es volver a una dependencia absoluta, entonces, del nivel descentralizado de alcaldías y gobernaciones, de lo que diga el presidente. E incluso esto rompe con todo el sistema de partidos, porque es evidente que en el 89% de los casos de los municipios, de los 1.122 municipios en Colombia, son casi de categoría quinta y sexta, en donde tienen una dependencia del presupuesto general de la nación, que por lo menos hoy en día, cuando se hacen por periodos diferentes, pues no hay una alineación directa de un presidente. O si no, pues para eso volvamos a lo que sucedió anteriormente, y era que el presidente ponía alcaldes y gobernadores porque no va a haber ningún incentivo en ningún partido para competir por ningún cargo que esté por fuera de lo que las encuestas digan, alineándose a una candidatura presidencial. Desde los análisis que hemos hecho nosotros dentro de Pares, es evidente que aquí también existe un conflicto de intereses por parte de los congresistas, que estas ideas pueden poner en riesgo incluso el tema de su continuidad política en el Congreso a futuro por una pérdida de investidura. Se pueden presentar recusaciones directas a ellos porque ellos hacen parte también del proceso electoral y luego ellos están modificando eso. Y para terminar, para poderle dar paso a Katy, quiero decir algo muy importante. Aquí le están vendiendo de una manera populista una idea a la gente absurda, y es que esto es para ahorrar además plata. Ahorrar plata, cuando el año pasado, por medio del Código Electoral, que la Fundación Paz y Reconciliación hizo parte de ese proceso y que al Congreso le pareció muy bueno, aprobar presupuesto para la registraduría de casi 5 billones de pesos para realizar la modificación a todo el sistema electoral a menos de un año de las elecciones del 2022, pues hoy vemos que se empieza a dar la misma dinámica de lo que podría ser incluso repartir mermelada dentro de lo que hoy denunciamos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como lo hicieron el año pasado con el Código Electoral, para pasar otro adefesio
como el que sucedió ahí. Y realmente el tema económico no les importa, porque de ser así, habrían hecho un proceso mucho más riguroso del tema de la revisión de los decretos presidenciales e incluso de las reformas que necesitaba el país a nivel económico, y que hoy se les ocurre ampliar el periodo presidencial. Creo que Katy nos dará una mejor visión, sobre todo en el tema del Congreso, de lo que viene ahora justamente desde la sociedad civil, con lo que está sucediendo con este proyecto de acto legislativo. Gracias, Esteban. Igual hiciste una intervención muy completa tú. Bueno, nosotros desde la veeduría, pues ahí estamos compartiéndole a la ciudadanía ya quiénes son los 22 congresistas, representantes a la Cámara que están moviendo este adefesio. Se nota, pues digamos, a leguas, y de hecho ya lo hemos corroborado con fuentes internas, que son los peores congresistas de la Cámara de Representantes. Esto hay que empezar por aquí. Este grupo de 22 congresistas, me lo dijo una fuente interna, es el Dream Team de la Cámara al revés. O sea, son los peores de la Cámara de Representantes, son los que nunca proponen un proyecto, son los que nunca citan un debate de control político. La gente no les conoce la voz, la gente no les conoce las caras. Y de hecho ese es el comentario más común que estamos viendo a esta hora en las redes sociales. ¿Quiénes son estos señores? ¿De dónde salieron? Si no los conoce nadie, ¿por qué son congresistas? Entonces, claramente ellos obedecen a la dinámica clientelista del voto amarrado, en donde realmente no los conoce nadie y uno sabe que no están representando el interés común, están representando intereses particulares. Mayoritariamente son del Partido Conservador, seguidos del Partido de la U, seguidos del Partido Liberal, increíble el Partido Liberal en estas, seguidos de un par de Cambio Radical, y solamente hay uno, por lo pronto, del Centro Democrático. ¿Cuáles son las primeras lecturas de este grupo? Pues que aun cuando el gobierno de dientes para afuera está diciendo que esto no tiene nada que ver con el presidente, no señor, que el presidente sabe que fue elegido hasta 2022 y que en 2022 se va, pues lo que dicen otras fuentes es que sí es el gobierno el que lleva de hecho semanas haciendo este lobby, que tiene a ministros haciendo las llamadas, y digo un nombre porque ya me lo corroboraron, y es el ministro del Interior, Daniel Palacios. Él está haciendo las llamadas a muchos congresistas, y ayer hizo una denuncia el senador Rodrigo Lara en donde dice que el gobierno estaría ofreciendo plata de los proyectos PEDET, que, hombre, son los dineros que van para la implementación del acuerdo de paz a los territorios más marginados y pobres del país. Entonces dice el senador Lara que el gobierno está ofreciéndole los PEDET a los congresistas para que ellos se queden con estos proyectos y así alinearnos para esto. ¿Qué dicen también las fuentes internas? Que pusieron a este primer grupo de congresistas malos, que no los conoce nadie, y como quien dice, no son congresistas de alto calibre dentro de la corporación, pero que luego siempre empezarían a aterrizar en este proyecto otros congresistas de mayor visibilidad y de mayor peso. ¿Qué necesita este proyecto para aprobarse? Lo primero es que necesita 10 firmas y ya por lo menos tiene 22. Es decir, ya tiene las firmas para que lo puedan radicar. Y una vez se radique este proyecto, debe tramitarse en 2 periodos de sesiones, lo que quiere decir que debe tener 8 debates y debe ser aprobado por mayoría absoluta. Uno creería que no está tan fácil que esto se apruebe, pero la verdad es que uno ya, por lo menos nosotros desde la veeduría, ya esperamos cualquier cosa, porque es que este gobierno fue capaz de cooptar el Estado, o sea, cooptó la Fiscalía, cooptó la Contraloría, cooptó la Procuraduría, tiene la Defensoría del Pueblo, está metiendo magistrados en las Cortes. Entonces, lo que pensamos a veces que el presidente no es tan hábil, que es un poquito quedado y que este gobierno es, entre comillas, inepto, pues cuando uno ve esta, digamos, esta dimensión de la gestión de este gobierno, pues de inepto no tiene nada. Este gobierno ha sabido poner sus fichas para cooptar el Estado y quebrar el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes. Entonces, si han tenido esa capacidad, yo creo que sí deberíamos estar asustados de que a lo mejor tengan también la capacidad para promover este proyecto y dar la pelea con este proyecto. Una segunda reflexión es que desde que la clase política en Colombia ya se atreve a una afrenta a la democracia de la ciudadanía como esta, es porque realmente ellos están haciendo el cálculo de que en 2022 van a salir del poder. Es decir, las encuestas, la opinión pública, el ambiente en redes sociales,
Yo pienso que el uribismo y la derecha y la ultraderecha se saben tan desprestigiados, saben que su gestión ha sido tan mediocre. Con el tema de la pandemia también la gestión ha sido tan opaca como lo estamos viendo, y la ciudadanía está tan indignada que ellos a lo mejor tienen el cálculo de que el cambio en Colombia es inminente y de que en 2022 vamos a tener un presidente alternativo y de que eso ya es inminente. De manera que lo que nos están diciendo nosotros las fuentes es que bajo esa realidad que ya la derecha y el uribismo considera inminente, pues están dispuestos ya incluso a proponer este tipo de disparates que, ojo, es muy peligroso porque los congresistas aquí están jugando con candela. Si ellos de verdad se atreven a erradicar este proyecto, no solamente se van a hacer demandables inmediatamente para pérdida de investidura, y por supuesto que nosotros aquí en este grupo de veeduría los vamos a demandar, sino que también esto puede tener unas implicaciones en la ciudadanía que se pueden empezar a volver complejas. La ciudadanía va a salir a las calles de manera masiva, ya diversos activistas, grupos en regiones están diciendo que se van a empezar a coordinar para salir a marchar cuanto antes si es necesario. Entonces aquí yo creo que esto que está haciendo el Congreso es violencia simbólica, es violencia política de alguna manera, o sea, es quebrar la democracia por la fuerza, porque es que ellos tienen el poder y aunque lo disfracen de legalidad, esto lo van a hacer por la fuerza. Y una respuesta de la ciudadanía en estos momentos tan caldeados, con esta polarización del país, esto podría terminar muy mal, no solamente desde una esfera de violencia simbólica, sino quizás otro tipo de violencias. Entonces aquí también es muy importante que la clase política vuelva a sus cabales. O sea, aquí lo que estamos viendo es que el establecimiento está tan desesperado que está perdiendo sus cabales y eso, bueno, puede terminar muy mal. Y una última cosa que queremos decir es que, hombre, que pesar también por el Congreso de la República. Esteban hacía alusión ahorita a algunas cifras importantes. El Congreso de la República ha perdido 74% de confianza institucional en los últimos 20 años. Hoy por hoy, el Congreso de la República está en apenas 5% de confianza institucional. Es decir, la ciudadanía, solamente el 5% confía en el Congreso de la República. Entre el 4 y 3% de los que votan al Congreso de la República recuerdan por quién votaron, que es lo del el abonamiento que decía Esteban, y apenas el 1%, ojo, de los que votaron al Senado o a la Cámara de Representantes en la última elección se consideran representados por ese legislador que eligieron. O sea, después de haberlo elegido dicen, sí, esta persona está haciendo las cosas para las que yo la elegí. Solamente el 1% de los que votan al Congreso consideran esto. Entonces, aquí estamos en una situación, digamos, que está pasando de cómica y de cantinflesca allá peligrosa. Nosotros hacemos un llamado desde la veeduría Trabajen Vagos a estos 22 congresistas a que respeten la democracia, a que se pongan serios, porque es que realmente esto no tiene ni pies ni cabeza. El representante de la Cámara, José Daniel López, está reportando que ya hay 14 votos asegurados en la Cámara de Representantes para tumbar el proyecto y se necesitan 20. Entonces, desde la veeduría preguntamos quiénes van a ser esos 6 representantes a la Cámara que faltan para completar el grupo de los 20, que se puede volver en contraposición a los congresistas golpistas, los congresistas que salven la democracia. Ojalá prime el interés común, ojalá el establecimiento entienda que la forma de ganarse el poder no es cambiando las reglas de juego para que un contendor o un opositor no gane. Este ha de ser el único país del mundo en donde la clase política tradicional se atreve siquiera a concebir, a considerar cancelar unas elecciones solo para que no gane el contrario. Es decir, aquí nos estamos devolviendo 200 años en teoría del Estado, en teoría democrática, en los avances de la civilización democrática. Entonces, esto no puede pasar. Esperamos que, ojalá, pues entren en sus cabales la verdad y no le vayan a generar a este país un capítulo que puede ser incluso peligroso para todos. Muy bien. Gracias, Katy. Entonces, mire, sobre el tema de la propuesta que ha hecho, tenemos 4 situaciones en este momento sobre la larga de periodos. Lo primero es que es la coalición de gobierno la que la está impulsando. Los congresistas que firmaron son de la coalición de gobierno, del Partido Liberal, de tal, pero son de la coalición de gobierno. De esos, lo que se sabe, como dice Katy, es que el ministro del Interior, el señor que además fue concejal de Bogotá,
el señor es el que estaría promoviendo eso y se acusa a 2 órganos de control que incluso han hecho reuniones en sus casas. Sin embargo, no han dado la cara y nadie dice nada. Eso es lo claro. Lo segundo es que las élites tradicionales pues están muertas de pánico porque no van a poder hacer campaña, así estén vacunados estos congresistas mayores, pero la campaña no va a ser en tiempos normales y con la mala gestión de Iván Duque pues tienen mucho miedo que los barran. Las cuentas electorales serias hablan que el partido de la U podría desaparecer, Cambio Radical se baja la mitad de senadores, el Centro Democrático mínimo va a perder 9 senadores, y pues entonces están muertos de pánico y como están muertos de pánico, terminan haciendo esta situación. Lo tercero es que si bien esto es una defecio constitucional, es una defecio muy bien redactado y está hecho para que cause como una especie de bloqueo en el sentido de que los magistrados de la Corte Constitucional, en la medida que también les podrían alargar el periodo, tengan que declararse impedidos. Y esto nos va a llevar a una de todas esas caminos complejos y complejos jurídicos de Colombia. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que el rechazo ha sido importante en estas horas de medios de comunicación, de la sociedad civil. Vamos a ver cuál es el futuro, pero lo cierto es que sí, esto a pesar de que lo propone la Federación de Departamentos o la Federación de Municipios, como esta vez, de un congreso, de unos congresistas que son unos don nadie, lo cierto es que podría tener el respaldo nacional y está redactado de forma muy compleja. Y lo cuarto que hay que decir sobre esto es que, claro, uno le puede hacer, estos gobiernos neopopulistas del estilo de Iván Duque pueden hacerle zancadilla a la Constitución y pueden hacerle zancadilla a la democracia, pero esto no va a tener ningún respaldo a nivel internacional. Esto no va a tener ningún respaldo en la sociedad civil y lo que podría hacer es llevarnos a una ola de violencia a finales de año cuando esté claro que si esto pasa no se hagan elecciones. Entonces, por tanto, es una apuesta muy arriesgada del gobierno, es como quien juega póker y apuesta el todo o nada con una sola carta. Y esto es lo que está pasando así, una apuesta arriesgada que parecía algo cantinflesco porque cada 4 años salía esta propuesta y ahora parece ser una propuesta más viable porque el gobierno la está respaldando. Ya llevamos 1 hora, así que con esto damos por finalizada el conversatorio que teníamos. Yo les agradezco mucho a todos y todas, a Katy Jubinao, a Esteban Salazar, a León Valencia, a Sebastián, que estuvo detrás de cámaras en todo esto. Les quiero agradecer a todos y todas y les voy a pedir el favor que compartan esta rueda de prensa que nosotros tuvimos para que ustedes vean cómo es que el gobierno de Iván Duque está manejando los recursos de la pandemia. Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Mil gracias.